Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 11 de Daniel. Daniel está recibiendo una revelación desde el capítulo 10. Hoy en el capítulo 11 vamos a ver detalles históricos de esta revelación. La introducción que hace el ángel desconocido, el ángel sin nombre, a Daniel es: y ahora te mostraré la verdad. Le va a decir qué reyes van a seguir después del rey que está gobernando ahorita, Ciro el Grande. 3 reyes más vendrán y otro más se va a llenar de dinero y de poder. Después de Ciro siguió su hijo Cambises. Cambises, antes de irse a Egipto a pelear, mató a su hermano llamado Esmerdis. Pero el pueblo no se enteró que habían matado a Esmerdis. Alguien se hizo pasar por Esmerdis, Gaumata, el falso Esmerdis. Ese es el segundo rey. El tercer rey, ¿quién es? Darío I Istapes. Estamos hablando de reyes de Persia. Ese cuarto rey del cual habla que tendrá riquezas es Jerjes, Asuero, que fue el esposo de Esther. Y tal como se lo dijo el ángel a Daniel, así se cumplió históricamente, hasta que Jerjes fue derrotado por Alejandro. Y ahora yo te mostraré la verdad, Daniel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto, Jerjes, se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte, con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente de Grecia, Alejandro Magno, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia 4 vientos, hacia 4 generales: Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Pero no fue dado a sus descendientes. Alejandro Magno tuvo 2 hijos que fueron asesinados, ni según el dominio ni el poder con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será dado para otros fuera de ellos, los 4 generales. Verso 5, donde sí van a aparecer los Ptolomeos, los Seleucos y los Antíocos. Los Seleucos y los Antíocos están en el norte, que es Siria. Y los Ptolomeos, que van a ser 7, están en Egipto. Y entre ellos va a haber guerras durante 250 años, pero en medio quedó alguien, Palestina, y allá habita el pueblo de Dios. En esas guerras se los van a andar trayendo entre los pies. Es por eso que aparece el capítulo 11 de Daniel. No porque la Biblia nos quiere enseñar historia, sino porque en el capítulo 11 estos 2 reyes se traen entre los pies a el pueblo de Dios. Verso 5. Y se hará fuerte el rey del sur, Ptolomeo I Soter, mas uno de sus príncipes de Alejandro será más fuerte que él, Seleuco I Nicátor. Ese fue más fuerte. Y se hará poderoso su dominio y será grande. Luego estos 2, sus descendientes, van a hacer alianza. Ptolomeo II le va a pasar una hija a Antíoco II Teos. Esa hija se llamó Berenice. Berenice se va a casar con Antíoco II Teos. Pero este rey ya estaba casado anteriormente con una mujer muy mala, Laodicea. Laodicea va a matar a Berenice y a su hijito. También va a matar a su esposo, a Antíoco II Teos. Al cabo de años harán alianza estos 2 reyes, Ptolomeo II y Antíoco II. Y la hija del rey del sur es Berenice. Vendrá al rey del norte, que es Antíoco II, para hacer paz, pero ella la van a matar. Pero ella no podrá retener las fuerzas de su brazo, ni permanecerá él. Antíoco lo van a matar, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijito y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Verso 7. Ahora está Ptolomeo III, pero un renuevo de ella no es su hijo, es su hermano. El hermano de Berenice es Ptolomeo II.
Él va a irse en contra de Laodicea, la asesina, y la va a matar allá en Siria. Y no solamente va a matar a Laodicea, sino que va a matar al Antíoco de turno, a Antíoco Calínicus. Va a vengar a su hermana y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Pero además de conquistar Siria, Ptolomeo III se trajo todo el dinero de Siria a Egipto. Y aún a los dioses de ellos, de los de Siria, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte, y asientará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Quienes están mandando son los de abajo, los Ptolomeos. La supremacía de los Ptolomeos va a durar hasta el verso 12, y van a entrar en supremacía los Antíocos, verso 10. Mas los hijos de aquel Antíoco Calínicus, al que mató Ptolomeo III, tuvo dos hijos que también le van a echar pleito a los Ptolomeos. ¿Quiénes son estos dos hijos? Seleuco III Seraunus y Antíoco III el Grande. Estos son dos hijos que van a intentar vengar a su papá, que lo mató Ptolomeo III, y reunirá a multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundarán. Eso de inundar es cuando alguien sale con mucho poder. Y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur. Ahora se va a enfurecer Ptolomeo III. Y Ptolomeo III va a pelear contra Antíoco el Grande, que es hijo de Antíoco Calínicus, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, Antíoco el Grande, y pondrá en campaña multitud de gente, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Quiere decir que el que gana es Ptolomeo, y al llevarse él la multitud se elevará su corazón, se va a creer mucho, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Hasta el verso 12, hasta aquí, es la supremacía de los Ptolomeos. Del verso 13 en adelante, la supremacía es a los reyes del norte, Antíocos y Epífanes. Y principalmente aquí el personaje es Antíoco III el Grande, verso 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor de la primera, Antíoco III el Grande. Y al cabo de algunos años, Antíoco el Grande vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Verso 14, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Ptolomeo IV está en el rey del sur. ¿Quiénes van a ser muchos? Antíoco III, griegos, macedonios, egipcios y lambiscones o aduladores de Antíoco, judíos. Y hombres turbulentos de tu pueblo, de Daniel. El ángel le está hablando a Daniel. Son judíos. También se metieron al pleito. Se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Los van a matar a muchos judíos. Verso 15. Vendrá pues el rey del norte, Antíoco III el Grande, y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte de Egipto, Sidón. Y las fuerzas del sur, los Ptolomeos, no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Verso 16. Y él que vendrá contra él hará su voluntad, los del norte venciendo al sur, y él, el rey del norte, vendrá contra él, el rey del sur, hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar a Antíoco el Grande, y estará en la tierra gloriosa, Jerusalén. Antes que Antíoco Epífanes entrara, Antíoco también entró a Jerusalén, la cual será consumida en su poder. Verso 17. Y afirmará luego su rostro, Antíoco III, o sea, va a ponerse erguido, para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Antíoco III el Grande, además de buen guerrero, era muy astuto. Entonces va a hacer una alianza con Ptolomeo ahora V. Este muchachito empezó a gobernar a los 5 años, Egipto. Pero ya más grandecito, Antíoco III el Grande, para hacer una alianza, le pasa una hija.
Y esta hija se llama Cleopatra, pero no es la Cleopatra famosa. Esa Cleopatra famosa aparece después. Afirmará luego su rostro, Antíoco III, para venir con el poder de todo su reino. Y hará con aquel Ptolomeo V, y le dará una hija, Cleopatra, para destruirlo. Pero no le va a ir bien a Antíoco, porque Cleopatra se enamora de su esposo Ptolomeo V, y ya no le hace el juego a su papá Antíoco el Grande, entonces no puede prosperar. Y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Verso 18. Este Antíoco se creyó mucho. Y no solo se dio cuenta que le había pegado a Egipto a los Ptolomeos, también empezó a echar mirada hacia las costas del Mediterráneo y las empezó a invadir. Pero él no se ha dado cuenta que en el Mediterráneo, el mero jefe ya no son los egipcios, sino es Roma. Roma ha crecido y es un gigante. Con solo un general romano le para los tacos a Antíoco III, el Grande. Este general que le pone un alto a Antíoco se llama Cornelio Escipio. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta. Este príncipe es un romano, Cornelius Escipio, y aún hará volver sobre él su vergüenza o su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará, caerá y no será hallado. Antíoco III el Grande, al verse derrotado, regresa a Siria, regresa a su país, y ahí se había levantado un revuelo contra él, y llegando lo matan. Un hijo suyo heredó el reino, Seleuco IV Filópater. Este es hijo de Antíoco el Grande. Puso a un cobrador de impuestos en Palestina, porque se habían quedado pobres, y entonces empezó a cobrar impuestos, y puso a un cobrador de impuestos llamado Heliodoro. Se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos, Heliodoro, por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y este Heliodoro quiso saquear el templo de Jerusalén para pagar una deuda de Seleuco IV Filópater. Ahora, ¿cómo murió este Seleuco IV Filópater, que es hijo de Antíoco III el Grande? Traicionado por Heliodoro, el cobrador de impuestos. Pero ¿quién influenció a Heliodoro? Antíoco IV Epífanes, el anticristo del Antiguo Testamento. Antíoco IV Epífanes aconsejó a Heliodoro que matara a su patrón. Seleuco IV tenía un hijo joven, Demetrio. Antíoco lo mató. Ese fue el que cometió la abominación asoladora de la cual Daniel habló y Cristo habló en el año 168, cuando él mata a una cerda y derrama todo el caldo del cerdo en el lugar santo. ¿Y quién le dijo? Pásale, Antíoco. Menelao, un sacerdote traidor. Del verso 21 al verso 35, solo se va a hablar de Antíoco IV Epífanes. Verso 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, con pura maldad. Las fuerzas enemigas de Antíoco serán barridas delante de él como inundación de aguas. La manera en que Antíoco arrasó toda esa parte seleucide fue como un desbordamiento de agua, además con mucha maldad. Con inundación de aguas será del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Es muy probable que sea Onías III, el sumo sacerdote. Antíoco manda matar al sumo sacerdote, porque Onías fue fiel al pacto. Onías III fue asesinado en el año 171 a.C. Es en ese año cuando empieza la abominación desoladora, y es cuando los macabeos se levantan en contra de Antíoco. Y Antíoco es derrotado en el año 165, muere en el 164. Del 171, de la muerte de Onías III, al 165, cuando los macabeos ganan y rededican el templo, son 7 años, 2300 días de tardes. La profecía que hay en el capítulo 8 de Daniel, 2300 tardes están dichas para tu pueblo. Son 7 años y aquí se van a cumplir. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente.
Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojo, riqueza. Es que la maldad de Antíoco fue superior a la de sus padres y sus abuelos. Despojo, riqueza repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. Todos tienen un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? El que Satanás permite, no, el que Dios dispuso para cada vida de nosotros. Y despertará sus fuerzas con ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra contra él, mas no prevalecerá porque le harán traición. Lo primero que hace Antíoco es irse contra Egipto, contra los Ptolomeos. Quien está gobernando el reino del sur de los Ptolomeos es Ptolomeo VI. Pero va a pasar algo extraño. Ptolomeo VII, que es el hijo de Ptolomeo VI, lo va a traicionar y le va a quitar el reino. Y entonces Ptolomeo VI se va corriendo a buscar a Antíoco IV Epífanes, a pedirle ayuda. Y ambos se ponen a comer en una mesa. Y esa escena la retrata la Biblia. Comerán dos en una misma mesa, pero los dos son igual de malvados. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. En el verso 27 la Biblia retrata cómo estos dos, Ptolomeo VI se va a comer con Antíoco Epífanes. Ptolomeo le dice a Antíoco: ayúdame, vamos a quitar al que me quitó el reino para que yo pueda gobernar. Y Antíoco Epífanes no le hace caso. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán, ya que una profecía de 300 años antes Dios te la diga que hasta se van a sentar en una mesa dos reyes. Por eso mucha gente que no cree en las escrituras dice que este libro de Daniel no fue escrito 500 años antes de Cristo, sino 200 años antes de Cristo, cuando ya todas estas cosas habían pasado. Esto le fue revelado a Daniel 500 años antes de Cristo. El corazón de estos dos reyes se hará para hacer el mal, y en una misma mesa hablará mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo no habrá llegado. Antíoco IV Epífanes se regresa a su tierra y no le hace caso y no ayuda a este hombre. En el verso 29, años después, Antíoco vuelve a atacar a Egipto, a los Ptolomeos. Pero aquí sucede algo tremendo. Los Ptolomeos, al verse que la fuerza de Antíoco venía como era, ahora sí ya de plano, le piden ayuda a Roma. Y Roma envía unas embarcaciones tremendas llamadas naves de Quitim, y le dan en la torre a Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes está muy enojado por la derrota y quiere buscar a alguien que se la pague, y se va con todo contra Jerusalén, y es ahí donde se comete la abominación desoladora del año 168, de la cual habló Daniel y Jesús la menciona. Pero también hay un pueblo que ama a Dios y se levanta en contra de Antíoco, los macabeos. Y los macabeos logran ganar en el año 165 antes de Cristo y rededican el templo, lo purifican nuevamente y empieza la fiesta de las luces. Al tiempo señalado volverá al sur Antíoco, mas no será igual como la primera vez, porque vendrán contra él naves de Quitim, romanas. Los Ptolomeos pidieron ayuda, y él se contristará y volverá y se enojará contra los judíos. Ellos pagaron las consecuencias y harán según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, los traidores judíos, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Año 168, la abominación desoladora. Y pondrá la abominación, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, los traidores judíos. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, los macabeos. Y en ese tiempo mucha gente va a ser purificada. En ese tiempo, con la persecución de Antíoco, muchos dejaron a Jehová y muchos afirmaron en la fe. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, emblanquecidos al tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Aquí estamos de acuerdo todos, tanto dispensacionales como amileniales, estamos de acuerdo de que aquí se está hablando de Antíoco IV Epífanes, donde ya
Hay dos posturas, es a partir del verso 36 al 45, donde los hermanos dispensacionales dicen que del que se está hablando del verso 36 al 45 es del anticristo del Apocalipsis. Nosotros creemos que aún aquí, del 36 al 45, se sigue hablando de Antíoco IV Epífanes, que él es un tipo de anticristo, pero no es el anticristo del Apocalipsis, aunque hay unos detalles en el verso 40 que no cuajan tanto con Antíoco. Veamos el final del verso 35. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El tiempo de la abominación desoladora, que empezó en el año 171 a.C., cuando al sumo sacerdote Onías lo matan, y termina en el año 165 a.C., 7 años después, cuando los macabeos rededican el tiempo. Son 7 años, 2300 tardes de días. Para el dispensacional, Dios aquí se brinca un tiempo hasta el tiempo del fin. Del verso 36, Dios a través del ángel ya no le está hablando a Daniel sobre Epífanes, sino le está hablando del anticristo, del Apocalipsis. Se salta miles de años. Para nosotros sigue siendo Antíoco. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Es muy fácil entender esto. Epífanes quiere decir Dios manifiesto. Antíoco Epífanes, cuando él gobernó, mandó a hacer una moneda con su rostro, y a la moneda le puso Teos, se sentía Dios, y prosperará hasta que sea consumada la ira. A Antíoco todo le salía bien, todo lugar que veía lo conquistaba. La prosperidad de los impíos. Del Dios de sus padres no hará caso. Para ellos el anticristo va a ser judío y no va a respetar el judaísmo. El Dios de sus padres no le hará caso. Pero esto también se presta para Antíoco. El Dios de los padres de Antíoco era Apolo, pero él idolatró a Zeus. Pero luego dice, ni del amor de las mujeres. Para el dispensacional, el anticristo del último tiempo va a ser gay, homosexual. No hará caso del amor de las mujeres. Realmente no sabemos qué tipo de tendencia sexual tenía Antíoco, pero lo que sí sabemos es lo siguiente. Antíoco detestó a los dioses que eran adorados por mujeres. Adonis, Dionisios. También detestó a un dios que adoraban las mujeres, Tamuz. Vamos a Ezequiel 8:14, cuando los reyes estaban en pleno pecado antes de irse a Babilonia en el exilio. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Esto es antes de que se fueran en el exilio de Babilonia. He aquí las mujeres que estaban allí sentadas, endechando al dios Tamuz. Era un dios adorado por mujeres. Y Epífanes detestó a esos dioses. Por eso creemos que este versículo se amolda a ese detalle. 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de la guerra. Dios que sus padres no conocieron. Verso 40 es donde tal vez no coincide tanto con Antíoco. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Quién es él? ¿Antíoco o el anticristo? Y el rey del norte se levantará contra él, como que él ya dejó de ser el rey del norte. Ahora ya hay un rey del norte, hay un rey del sur y aparte Antíoco. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Quién es el rey del sur? Los Ptolomeos. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Y entonces aquí es donde los hermanos dispensacionales dicen, no cuaja, probablemente no tanto, pero para los hermanos dispensacionales la cosa está así, se da el rapto, la iglesia es llevada al cielo. Entonces el anticristo empieza a gobernar en Jerusalén, el templo ya está funcionando, el tercer templo. Hace un pacto con los judíos por 7 años, pero a los 3 años y medio rompe el pacto y cesan los sacrificios. Los últimos 3 años y medio que faltan, comienza una gran persecución. Al terminar los 7 años, las 70 semanas de Daniel, nosotros como iglesia bajamos y derrotamos a Satanás. Ellos dicen que los reyes del norte es cuando el anticristo esté gobernando en Israel, todo el bloque comunista, China, Rusia. Y los reyes del sur es todos los reyes africanos contra el anticristo. Así lo interpretan ellos. Nosotros creemos que es una guerra de todos modos desatada entre reyes del norte y del sur. Ahora ustedes díganme si esto no coincide con Antíoco.
entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y Amón, que realmente son ciudades que él no atacó. 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Del verso 44 hasta el final del capítulo coincide con la muerte de Antíoco. Antíoco, ya en el último año de vida, en el 164, él vio que un templo en Persia estaba lleno, sobrecargado de oro, y él dijo: de ahí soy, y que se deja ir contra Persia para ir a llevarse todo el oro de ese templo, pero lo repelieron y perdió. Estaba enojado Antíoco IV Epífanes, y de pronto le avisan que los macabeos habían ganado, que habían rededicado el templo. Y entonces esta historia viene en Macabeos. Dijo: voy a ir a Jerusalén y lo voy a convertir en un cementerio. Macabeos dice que ni bien acababa de decir esa palabra y que se le prende un dolor abdominal, un cólico. Y en lugar de que se humillara, este hombre le dice al que iba manejando el carro con caballo: apresúrate, que me urge llegar a matar judíos. Antíoco IV Epífanes, sale el cuerpo de este anticristo del Antiguo Testamento y se descoyunta. Venía salivando de la ira que traía. Se empieza a gusanar y a apestar, y así muere Antíoco IV Epífanes. Vamos a ver si los últimos versículos pueden cuajar con esta historia. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan. Se da cuenta que los macabeos ganan. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quién. ¿Quién puede ayudar a un agusanado y descoyuntado y con cólico? Es tremendo este Antíoco, porque ya cuando ve que va a morir, le pide disculpas a los judíos. Amigos judíos, salud. Recordarán todo el bien que les he hecho, dice. Dios quiera que Dios me libre de esta enfermedad para ahora sí hacer todo por ustedes. Llegó su tiempo y derechito al infierno. Creemos que el libro de Daniel, históricamente, ahí se cumple con Antíoco IV Epífanes. Señor, gracias porque tu palabra ha sido como aguas derramadas sobre tus ovejas. Son las que has elegido para que conozcan la revelación. Señor, oramos para que siempre sea así y que tus ovejas estén anhelantes de tu palabra. Señor, cuídanos. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Ten piedad de nosotros. Necesitamos de tu gracia abundantemente. Derrama tu misericordia, derrama tu gracia, tu perdón. Límpianos con tu sangre bendita, Señor, emblanquecidos por tu sangre preciosa. Y en el tiempo que tú has dicho, glorifica nuestros cuerpos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.